Bueno, se aproxima nuevamente un 24 de marzo. Esto es una fecha histórica para el país porque, bueno, ha marcado a fuego justamente lo que después se representaría la recuperación de la democracia en la Argentina y particularmente también en Misiones. De eso vamos a hablar, de lo que ha representado salir de un proceso militar aquí en la provincia de Misiones y lo que han sido los primeros días y después los siguientes meses y años, naturalmente, de este proceso. Para ello hemos invitado a quien fue en ese momento ministro de Gobierno, Ricardo Argañarás, que plantea, aquí tengo el libro, esto justamente sintetiza un poquito lo que fue ese proceso de salida y recuperación de la democracia, donde habla de los tiempos violentos, marca 1972 a 1983 y el gobierno de Barrios Arrechea de 1983 a 1987. Bueno, es abogado, se ha dedicado a ser escritor y un conocido dirigente de la Unión Cívica Radical. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. No, gracias, por favor, Bueno, Tony. un gusto y, bueno, me imagino llegar después de un proceso militar y asumir en el gobierno. Quizás es muy difícil situarnos en ese momento. ¿Cómo ha sido para ustedes? Bien, calculá que yo tenía 32, 33 años. Sí. Era joven, ¿no? Si bien dentro del gabinete, me llevaban 15 años, siempre pensé, con toda humildad, que era el que más experiencia política tenía. Sí. Porque los dirigentes que estaban en el gabinete, que eran dirigentes de mi partido, no habían tenido en los 10 últimos años la intensidad de mi actividad que circunstancialmente me tocó. Claro. ¿No es cierto? Yo vengo si bien de una familia que tenía una activa participación en el Alto Uruguay, desde los 13, 14 años, medio jugando, medio en serio, participamos en las campañas, Claro. la campaña de Arturo Illia, me acuerdo perfecto, Mario Lozada, padre, y luego fui a estudiar a Córdoba, donde me incorporé inmediatamente a la Franja Morada y donde llegué a ser presidente del Centro Estudiante de Derecho en duras elecciones contra la juventud peronista. 2 veces fui reelecto y como anécdota cuento que en la segunda gestión mía mi vicepresidente era un joven de primer año que me di cuenta que pintaba para más, era Mario Negri. Lo llevé de vicepresidente y dirigente y otros dirigentes importantes. Entonces yo tenía una larga e intensa actividad. Participamos activamente, yo lo conocí a Alfonsín en el año 72 en Córdoba, en las elecciones Alfonsín Storani contra Balbín Lamont, que perdimos esa interna. O sea, yo venía en el 83 como con el motor caliente, digamos así, ¿no? Sí. Si bien tenía 32, 33 años que cumplía ahí en esos días, me tomó con la responsabilidad del caso. En este sentido siempre pienso la confianza de Barrio Arrechea, de poner en el Ministerio de Gobierno, en el área de seguridad, después de 7 años de dictadura militar, dura, si bien está tergiversado este tema por las organizaciones guerrilleras que quisieron vender y vendieron en el país que la dictadura militar era solo contra ellos. Sí. Pero ese es otro tema. Después poner a un muchacho, joven abogado del interior, sin conocer la estructura de poder de la provincia, la estructura de poder económica, histórica, política, en ese cargo, Ministerio de Gobierno. Por eso, Ricardo, me imagino lo difícil que habrá sido ese momento, los primeros días, las primeras semanas, porque se venía de un país con mucha tensión y sabíamos lo que venía pasando, y básicamente Misiones también. Vamos a repasar justamente en este programa lo que representó la represión militar, y asumir el cargo para conducir a una fuerza que venía con otros chips, como se dice ahora, en la cabeza, ¿no? Con otra idea, con otro formato de reprimir al ciudadano, de actuar de otra manera y tratar de revertir esa situación, ¿no? Sí, lo que ocurre es que toda esa problemática que vos planteás, que fue así, nosotros, por lo menos en mi caso y nosotros, teníamos en claro que había que poner en marcha el Estado de Derecho. Sí. O sea,
había que revalorizar la ley. Por eso, en el caso del Ministerio de Gobierno, la primera audiencia que yo organicé, quería dejar en claro cuál era mi prioridad, fue con el jefe de la policía de la provincia. O sea, la primera audiencia, no me acuerdo qué hora, fue con él. La segunda audiencia fue... Perdona, ahí ya se cambió el jefe El que iba a asumir al otro día. Claro. Sí, sí, el jefe de policía que nosotros íbamos, el comisario general Elpidio Aquino. Sí. Organizamos, de algún modo, él como buen policía, el comisario general, había estado antes en la policía viendo las cuestiones orgánicas de la policía, etc. Y la segunda audiencia fue con la Comisión de Familiares de Presos Políticos de Misiones. Entonces, de algún modo, yo pretendí que sea abarcativa de la difícil situación social, política, histórica que vivía el país y Misiones en ese momento. Sí. Y fundamentalmente, volviendo a un tema que vos planteaste al principio, eso fue un mensaje político, ¿no es cierto? La tercera audiencia fue al doctor Domingo Laino, que paraguayo, referente, dirigente del Partido Radical Liberal Auténtico, exiliado en Argentina y Brasil por enfrentarse a la dictadura de Stroessner. O sea que las tres audiencias quise decir, nosotros somos solidarios con los que luchan por la democracia en América y acá, y queremos reafirmar el rol de la policía en esta nueva sociedad. ¿Laino estaba con esa intención, digamos, de tener esa visión, de revertir lo que venía pasando con Stroessner en el Paraguay? Sí, Laino se enfrentó varias veces. Aparte porque es un intelectual con 2 o 3 libros importantísimos sobre la realidad, que lamentablemente tenía razón hasta el día de hoy. Sí. Y la policía, a veces hay una confusión. Yo tenía en claro que la policía, la seguridad en la provincia no se basaba en la policía durante el gobierno militar. Sí. La policía de la provincia era el último orejón del tarro. El jefe de la policía era un oficial, un coronel, del ejército, venido de afuera, se hacía cargo. Era como una fuerza operativa. ¿Eso hizo que tuviera menos incidencia en lo que representó la etapa de represión? Sin duda, pero hubo. Claro, sí, sí. ¿Cierto? Muy poco, pero hubo. Sí. Jugaban de operadores muy de tercer orden de los grupos de tarea del ejército, concretamente. Si bien esta provincia era en el reparto político que hicieron las Fuerzas Armadas, respondía a la Marina el primer año, creo que el capitán de fragata Buteler, que dejó buen recuerdo en Misiones, pero la represión era del ejército, comandada por el segundo cuerpo de ejército, el general Díaz Besone en Rosario. Sí. Pero la policía era el último orejón de ese tarro, manejaba el Falcon, vamos a decir, pero la estructura de la orden y la represión era del ejército. Entonces, cuando asumimos nosotros, cuando asume el gobierno civil, la policía estaba desmantelada. No había balas, de llamarlo así, armas vetustas, sin mantenimiento, sin auto, no existía comando radioeléctrico, porque la función del comando radioeléctrico lo hacían los camiones y las andadas del ejército por los barrios. O sea, la gente, por convencimiento o por miedo, desde el honesto al delincuente, se manejaba en ese esquema. La policía acompañaba, ¿no es cierto? Entonces, hubo una tarea, primero, de concientización en la policía de que ellos eran los responsables operativos de la seguridad. Segundo, que la seguridad no emanaba del poder omnímodo de algún militar y del esquema de represión, sino de la ley de la provincia. Entonces había contradicciones de todo tipo.
Sí. O sea, es decir, apliquemos la ley, ¿dónde estaba la ley? ¿Cuál era el límite de esa ley? Por supuesto. Entonces me planteaban, y la sociedad también es contradictoria. Sí. Porque venía de una concepción sí, de una etapa sí, dura, digamos. Yo tengo ejemplos que uno creo que cuento en ese libro. Fui en una reunión, yo era muy activo, muy joven, muy activo, en una reunión barrial donde me interesaba hablar con los barrios, entonces hacía organizar reunión en barrio Tacurú, creo. Ajá. Sí, lo tengo presente. Hay una parte donde se cita justamente de que el propio pueblo decía, no, acá hay que darle... Acá hay que reprimir, palo y palo, con fuerza. acá hay que, ¿no es cierto? Que no sea un gobierno débil el gobierno democrático que estaba asumiendo. Y el gobierno fuerte no era la ley, era la represión. Sí. Por cualquier medio, y te planteaban y te obligaban, Claro. pero eso no era solo en Barrio Tacurú, en todos lados. Y de esa reunión me vengo a la Facultad de Ciencias Económicas, donde un funcionario de la Cancillería había sido, a mí dio la casualidad que era conocido mío, Alconada Sempé, padre del periodista Alconada Mont, una conferencia sobre un instituto de integración latinoamericano que conducía el doctor Paluncho Miranda. Entonces voy ahí, escucho, y se armó un debate sobre integración y mi presencia hace que se arme un debate sobre la seguridad. Sí. Ahí la oposición, JP, la izquierda, me trituró planteando que éramos la continuidad de la represión del gobierno militar, que seguíamos reprimiendo esto, lo otro. Entonces, en 2 horas teníamos las dos caras y con esa harina había que hacer el pan. Y en la policía estaba imbuida de esa situación. Por eso estamos hablando que se le está planteando a un ministro de gobierno esa situación. Nos imaginamos lo que significará la visión que tenía en ese momento la policía, digamos, la dependencia repartida a lo largo de la provincia. Y estas cosas no hay que teorizar mucho. A veces algunos sectores del supuesto progresismo berretón, digamos así, teoriza esta cuestión de seguridad. Una familia que va a la seccional X, segunda, ponele tercera, y tiene un problema de inseguridad en su casa, y el de la guardia, así sea el oficial o el cabo, dice, ¿qué quiere con este gobierno? No se puede apretar más los delincuentes. Claro. Sí, por mucho tiempo persistió ese justificaba su inoperancia, que era lógica porque no estaban preparados para perseguir en el marco de la ley. De algún modo justificaba con ese latiguillo. Bueno, contra eso y con eso tuvimos que trabajar en todo, porque no era un tema de posada, en la colonia, en todos lados era así. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso de evolución? ¿Lograron dar algunos saltos digamos, tuvieron que invertir también en la fuerza, porque decía, no tienen insumos, no tienen elementos? Sí. No, fue extraordinario. Yo no sé, lamentablemente ya pasó mucho tiempo y muchos oficiales que eran mayores que yo tengo 73 años. O sea, y era jovencito, y los oficiales de 30, 40 ya están en 80 y pico, o sea que ya no estará, ojalá vivan, pero para contar esa experiencia. Por supuesto que hubo avances extraordinarios, inversiones extraordinarias, y ahí me di cuenta, cuando armamos el Comando Radioeléctrico en Posadas, los chiquitos que éramos, como provincia. Resulta que, te cuento esto porque es muy para que tengamos en cuenta lo que es Misiones y lo que es el país, lo que son las otras provincias. El ministro, se hizo una reunión de 3 ministros en Córdoba, en la Renault. Yo quería armar el Comando Radioeléctrico y no quería comprar Falcon. Por más que mi primer auto fue un Falcon que me regaló papá cuando yo me recibí. Pero era toda una cuestión, era un mito el Falcon. Y estamos en Córdoba en la Renault. El ministro de la provincia de Buenos Aires, doctor Portesi, el ministro de Córdoba y Misiones para comprar autos. Nosotros logramos trabajar con el Ministerio del Interior y nos asignaron ciertos fondos de acuerdo a una polinómica de seguridad. Esa polinómica entraba todo, frontera, cantidad de habitantes, bla, bla, bla. Esas polinómicas que cuando te quieren convencer te dicen que es así y vos no tenés cómo discutir. Bueno, fuimos.
Claro. Una cena muy linda, franchute ahí, viste, un gerente que hablaba el español así, con acento francés. Nosotros compramos 16 autos. Peleando precio, Ajá. saqué 20 autos. Córdoba compró 170 autos y la provincia de Buenos Aires 380 Claro. autos. Entonces calculá que el franchute le miraba a ellos. Claro, Yo, seguro. el pobre de la mesa. Bueno, esa es la diferencia que a Claro. veces no se entiende, ¿no? Perfecto. Ricardo, siempre se habla de distinta etapa de lo que representó justamente el proceso militar y la intervención tanto de la sociedad civil, de cada uno de los sectores. Vale también, porque estamos repasando parte de la historia de Misiones, de lo que representaron los medios. ¿Recuerda qué roles cumplieron? Nosotros somos pioneros en ese sentido, Sí. pasamos de distintas etapas. No, la etapa del proceso militar, el territorio jugó un papel fundamental en la defensa de los intereses de Misiones y en encauzar ante la sociedad digamos así, la importancia de consolidar el sistema democrático. No sé si fue por convencimiento de sus propietarios, de su conducción, pero sin el territorio iba a ser, en aquella oportunidad, Era un momento muy duro. Era Claro. difícil. Tanto la Comisión de Defensa de los Intereses de Misiones, que tuvo un rol importante en el empresariado, en lo político, sin el diario, que era el diario único, prácticamente hubiese sido imposible que funcione. La presencia de los dirigentes nacionales como Balbín, Alfonsín, de la Rúa, y del peronismo también, qué injusto que soy con el chaqueño, que jugó un rol importante en la consolidación del sistema Vittel, Sí. Diolindo Felipe Diolindo. Vittel, que fue candidato a vicepresidente de Luder. Cuando venían, a través del diario se multiplicaba. Acordaste que no había radio, Sí, sí, había 3 o 4 radios en la provincia y te las canto. LT13 en Noverá, LT18 en El Dorado, LT45 en San Javier y la repetidora de Irigoyen. Irigoyen, claro. Y acá teníamos 2, LT4 y LT17. Punto. Era muy difícil, Claro. la comunicación. Ricardo, un gusto. Sabemos que está trabajando con otro libro, ya lo vamos a tener, porque se ha convertido en un escritor bastante prolífico últimamente. Así Sí, que... sí. Cuando vos me invitaste, ayer busqué en la oficina el libro y quería ver qué había escrito hace como 4 o 5 años. Sí. Y realmente me entusiasmé, que sigo pensando como el libro, digamos. Tiene así. cosas muy interesantes como para repasar la historia de Misiones y básicamente visto y con alguna anécdota de lo que ha sucedido en aquella época. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias a Muy ustedes, amable. gracias a vos, Tony. De esta manera, entonces, Ricardo acompañándonos, reiteramos, fue ministro de Gobierno, Ricardo Argañarás, en esa época dura de donde se salía del proceso militar y estuvo con nosotros compartiendo aquí en Metadata. Vamos a la pausa y volvemos.